Hablamos del COVID en los niños. ¿Por qué han aumentado los casos de coronavirus en niños y niñas? Las escuelas son foco masivo de contagio. Bueno, son muchas las preguntas que nos vamos a hacer con la pediatra desde Mendoza, Camila Cardín, de un tema de agenda pública, de discusión, por cierto. Camila, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estoy, modo mate. Modo mate, muy bien. bien. Bueno, para hablar un poquito, para poner foco, ¿no?, en los más pequeños, en los niños en medio de esta pandemia, ¿no? ¿Los niños pueden llegar a ser un caso índice de contagio en una familia? Sí, totalmente. Eso es muy bueno recalcar, porque me ha pasado en el consultorio de escuchar un mito, una idea falsa que anda circulando, que es como que si un niño tiene criterio de hisopado o de aspirado para detectar PCR para el virus del COVID, pero los padres o las personas más grandes de la casa están asintomáticas, entonces es muy poco probable que ese niño tenga COVID, y no es así. Claro. Muchas veces el niño es el caso índice de la familia. Camila, se ha hablado mucho en estos tiempos de las escuelas como foco de contagio. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? En realidad, el protocolo que se ha armado para el comienzo de clases, recordemos igual que todo este año la información va a ser totalmente dinámica, y yo me estoy basando en el reporte epidemiológico que nos dieron en el mes de abril. Bien. Así como va a haber uno en el mes de mayo y en junio y así. Pero, ¿qué es lo importante destacar por ahora? Que la estrategia que se ha armado para poder volver a clases tiene en cuenta la gran importancia social, cultural y a nivel también psicológico de los niños de Argentina, que en muchos casos hasta previene y son lugares de detección de, por ejemplo, maltrato y abuso infantil, que ya vamos a volver a eso. Y por otro lado, tener en cuenta que las escuelas de por sí no son, o sea, el ámbito escolar no es un lugar de transmisión masiva del virus, sino que debe respetarse todas las medidas básicas del distanciamiento, el uso correcto de tapabocas que cubra la nariz y el mentón, la higiene frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, que es muy, pero muy importante, que tiene también sus indicaciones, cómo se hace para ventilar correctamente un ambiente, ¿sí? Y la limpieza frecuente de superficies. Eso, acompañado de la creación de burbujas, hace que se puedan detectar rápidamente los casos sospechosos y sus contactos estrechos aislarse para frenar los brotes. Bien. ¿Qué otras patologías, doctora, se han detectado, aparte de COVID? Porque es un año donde mucho se habla, ¿no?, respecto a las consultas médicas que se han pospuesto para más adelante. ¿Qué otras patologías ustedes han detectado en esta etapa? Todo lo que genera, ¿no?, este confinamiento de los más pequeños, de los niños, ¿no? Sí, en realidad, por un lado, nosotros, bueno, como pediatras estábamos esperando algo que iba a pasar, que es que cuando volvieran las clases iba a volver la circulación estacionaria de varios microorganismos que estuvieron muy quietos el año pasado al no haber contacto entre los chicos. Entonces, todas esas enfermedades están como volviendo a aparecer, por así decirlo. Pero además tenemos lo que son las desmejorías que hemos visto relacionadas al confinamiento en sí, que, por ejemplo, pueden ir desde un retraso en las pautas de sociabilización, ¿sí? Porque recordemos que en las escuelas donde los chicos se empiezan a relacionar con sus pares muchas veces, y eso es un aprendizaje. Por otro lado, la falta de controles ha generado calendarios incompletos de vacunación, o todo lo que para nosotros el control de niño sano, que tiene su frecuencia establecida, eso es para hacer tamizaje de patologías que muchas veces pueden pasar desapercibidas, como hipoacusias progresivas, trastornos de la visión, una gama sin fin que, digamos, que nos pasó a los pediatras, que después de un año y pico de personas que habían postergado los controles de salud, nos encontramos con un montón de cosas juntas. Y por otro lado, tenemos todo lo que es de orden psiquiátrico, que
desde trastornos sencillos de la ansiedad hasta brotes psicóticos que fueron gatillados por el confinamiento, un aumento importante de todo lo que es el sobrepeso, la obesidad y su consecuente síndrome metabólico con el aumento de riesgo cardiovascular y, como les hablaba, también todo lo que es el aumento de maltrato infantil, que lamentablemente es mucho más frecuente de lo que pensamos, y el abuso sexual infantil, que se estima que 1 de cada 5 niños en Argentina fue o es víctima de abuso sexual infantil, y en el 80% de los casos es de origen, o sea, el abusador es intrafamiliar. Entonces recordemos que la escuela muchas veces es el primer lugar de alerta o de contacto de estas cosas que suceden en casa, a la vez que es un refugio para los chicos. Es decir, muchas veces a nosotros los chicos nos llegan derivados de las maestras, que con muy buen tino... Esa especie de aldea, detectan, ¿no?, que muchos sociólogos definen, que dan cuentas de esta contención justamente para los más pequeños, ¿no?, para los niños, ¿no?, y que a veces justamente son quienes denuncian estos casos de abusos, de maltrato, ¿no? Es realmente muy estresante la situación que están viviendo los niños en este sentido, ¿no? ¿Con qué herramientas poder acompañarlos, ayudarlos, asistirlos? Es estresante para los adultos. Imagino que es mucho mayor el daño, ¿no?, y el estrés que provocan los niños, doctora. Me parece una pregunta muy interesante y también durante el año pasado me llegué a dar cuenta que es deber nuestro como médicos y en mi caso como pediatra brindar este tipo de herramientas, porque como, bueno, quédense en su casa, ¿no? Pero ¿cómo se gestionan todas esas emociones tan fuertes y ese estrés? O sea, tienen que haber formas de llevar a cabo. Por un lado, me parece importante señalar que ya los adultos o cuidadores gestionando, manejando sus propias emociones y regulando sus niveles de ansiedad y de estrés, eso va a repercutir directamente en los niños, porque aunque no lo pensemos, los niños son como esponjas que absorben el ambiente que se vive en la casa. Entonces terminan, por ejemplo, por medio de somatizaciones o síntomas corporales, a veces hasta dolores de panza, de cabeza, cosas así, canalizando todo el estrés que se vive a nivel familiar. Entonces, una de las cosas que tienen que recordar los papás, mamás o cuidadores es el tema de gestionar sus propias emociones y el autocuidado. El autocuidado que nunca está de más, es decir, nunca debe ser mal visto. Las rutinas de autocuidado, ¿sí? La higiene, los hábitos de higiene mental. Por otro lado, respetar más que nunca las rutinas y no dejar que las restricciones sociales nos desordenen el día por completo. Sino que tratar de cumplir a rajatabla o lo más que se pueda el horario de las comidas, seguir yéndose a acostar a cierta hora de la noche, tener separados los horarios de las tareas, aunque sea que nos toca virtual, de los tiempos de recreación, separar el momento de alimentación de los momentos en los que se está haciendo otra cosa, ¿sí? O sea, no es que yo estoy viendo tele, jugando y mientras tanto estoy con un pedazo de pan en la mano, sino como, este es el horario de la comida, este es el horario de jugar, este es el horario de hacer la tarea. El cuerpo mismo encuentra a la rutina muy saludable y la salud se basa un poco en eso, en las rutinas y en la ciclicidad del cuerpo humano. Doctora, entonces, ¿cuáles serían los hábitos de higiene mental que usted mencionó en la charla recién? Bueno, están descritos muchos hábitos de higiene mental en los que se está haciendo mucho hincapié desde la pandemia y específicamente en cuanto al tema de la pandemia, un hábito de higiene mental sería, por ejemplo, cuidarse de la sobreinformación, es decir, está muy bien estar informados, ¿sí? Tal vez hasta diariamente, elegir un momento del día donde vamos a ver las novedades importantes, pero el resto del día tratar de no caer presos del pánico, del miedo o estar ya obsesionados permanentemente con lo mismo.
Otro hábito de higiene mental muy bueno es desconectarse todos los días un rato de la tecnología, porque este cambio hacia las modalidades de teletrabajo nos hace un poco mezclar lo social con lo laboral y no nos damos cuenta, y tal vez estamos todo el día trabajando o frente a una pantalla y muy estresados porque hemos estado, bueno, trabajando un montón de horas sin darnos cuenta. Entonces, desconectarse de las pantallas todos los días un rato es otro hábito de higiene mental. Otro es alimentarse conscientemente, que eso incluye informarse y saber lo que uno está comiendo y comer a conciencia, comer tranquilos, con la televisión apagada y incluso tratar de sumar a los más chicos al proceso de elaboración de los alimentos. Y bueno, como un hábito de higiene mental que yo personalmente promociono mucho, es la meditación y las técnicas de respiración que los orientales vienen estudiando hace milenios y afirman que los patrones respiratorios, así como responden a ciertos estados mentales, uno puede cumplir el camino inverso y estudiando bien la propia respiración y controlando la propia respiración puede generar el estado mental relacionado a ella. No sé si se entiende. Sí, clarísimo. Bueno, es muy interesante el planteo y la propuesta justamente para comenzar a vivenciar, ¿no?, estas herramientas que, bueno, son realmente tan útiles, ¿no?, en este contexto y tan necesarias y que no estábamos tan habituados, ¿no?, a hablar justamente en espacios de noticias, a lo mejor este tipo de temáticas, ¿no? Es muy interesante, Camila, el trabajo que realizás también con profesionales de la salud, ¿verdad? Justamente asistiendo y brindando herramientas de este tipo. Sí, yo la verdad que es algo que empezó un poco porque mis conocidos sabían que yo hace años que practico yoga, después hice una maestría en yoga terapéutica y estoy en formación constante. Ahora estoy haciendo un instructorado a distancia de yoga para niños. Y el año pasado me empezó a suceder cada vez más frecuentemente que mis colegas me pedían asistencia, consejos de algún tipo, incluso lecturas recomendadas, para enfrentar, ¿no?, todas estas emociones que como médicos estamos gestionando, que incluyen soledad, angustia, estrés, incertidumbre y muchas cosas más. Entonces, es por eso que decidí, bueno, ya como formalizarlo un poco más y ponerle hora y fecha, que es todos los viernes a las 19 horas, se llama Salud para la Salud. Es una reunión por Zoom a la cual están invitados todos los profesionales del área de la salud con una contribución voluntaria, es decir, para que pueda ser absolutamente accesible a todos. Y de esa manera, bueno, yo en mi Instagram y en mis estados de WhatsApp voy a colocar todos los días los datos necesarios para ingresar a esa reunión de Zoom que es gratuita. Bien, bueno, herramientas tan necesarias, así lo decíamos. Bueno, vamos a continuar profundizando un poquito más acerca de este y otros temas, Camila, así que muchísimas gracias por el tiempo que nos has brindado. Muy amable. No, gracias a ustedes, un placer. Por favor, igualmente.